Ponte cómodo y goza de mi lectura. Entre páginas blancas, por Lady Pecosa. Voz al micrófono MS de Jesús, para el canal de Odette, chica de Terry. Capítulo 7. ¿Cuál es tu seudónimo? Cuando llegaron a Phoenix, Terry se asomó al camarote y comprobó que Candy estaba dormida. Entonces decidió bajar un momento del tren. Caminó y relajó sus músculos. Había estado sentada tomando café con los maquinistas y el ingeniero que estaba a cargo del tren. Vio bajar a los pasajeros y se escondió un poco para que la escritora no lo viera al bajar. Cuando el tren volvió a ponerse en marcha, se asomó de nuevo al camarote para comprobar que ella aún continuaba dormida. No entró, solo asomó la cabeza un poco y escuchó su respiración tranquila. Luego fue al bar a tomar un coñac. Se sentó en un sillón, siempre que sentía ansiedad o tristeza intensa, extrañaba a Teodora. Le daba la sensación de querer montar a caballo y galopar libremente. Eso lo había relajado mucho en los días del colegio, aun cuando Candy no había llegado a su vida. Teodora siempre había sido un consuelo para él. Recordó el día que la vendió. Había decidido dejar a su padre y su apellido. Se sentía muy preocupado por Candy y quería protegerla de todo y de todos. Así que optó por cambiar su lugar por el de ella. Solo que, de las mesadas que su padre le había dado, no quiso tomar nada. Lo único que tenía suyo era Teodora. La había comprado desde que era un potrillo enfermo y había apostado casi 3 mesadas en el hipódromo y lo hizo así varias veces hasta que completó el pago de Teodora. Lo mismo que las vitaminas y tratamientos que le habían dado para que se aliviara. La tuvo siempre consigo. Había sido siempre su amiga en los momentos más difíciles y ella parecía saber cuando él necesitaba de su apoyo porque galopaba con mayor velocidad. Cuando más intensos eran sus sentimientos, él y ella se entendían muy bien. Teodora nunca había sido montada por nadie, solo él la había montado. Y Candy, sí, Candy le cayó muy bien a Teodora. Podía decirse que le gustaba. Solo ellos dos. Le dolió mucho venderla. No tuvo ningún problema. Era una yegua lapizano de raza pura y tenía el certificado. Estaba seguro que su nuevo dueño iba a estar muy contento con ella. Con el dinero que le pagaron fue con lo que se mantuvo hasta que logró la primera oportunidad en el teatro. Fue desde entonces cuando aprendió a ser moderado en sus gastos. Lamentaba mucho haberla perdido, pero nada era más importante que salvar a Candy. Incluso pudo sacrificar su cariño por Teodora. Fue una verdadera sorpresa que su padre la hubiera vuelto a comprar unos meses después de que él se hubiera marchado a América. El comprador fue a reclamarle que le había vendido un animal supuestamente domesticado. En cambio, esa yegua no permitía ser montada por nadie. Fue entonces que el duque había decidido comprársela y la había mantenido viva en las caballerizas del castillo, porque de alguna forma siempre esperó que su hijo regresara. Cuando se volvieron a ver, ella inclinó la cabeza y dobló la pata delantera, inclinando su cuerpo a manera de saludo. Él no pudo contener la emoción. Ese mismo día volvió a montarla. Trotando juntos, no quiso presionarla a correr, pero Teodora sí quería galopar junto con él, como en los viejos tiempos había pensado Terry. Fue muy emocionante darse cuenta que no todo estaba perdido y más aún descubrir el verdadero amor que su padre le tenía. Durante el año anterior la había montado casi todos los días y las largas cabalgatas le habían ayudado a reflexionar mucho. Podría decirse que Teodora fue su coayudante en lograr serenar sus sentimientos y aquietar su alma, cuando comprendió que había perdido a Candy para siempre. Ahora, cuánto le extrañaba, quisiera montarla e irse galopando hasta el fin del mundo, para huir de esa tristeza que cada momento se instalaba con mayor confianza en su interior. Cuando se dio cuenta, ya casi amanecía. Miró su vaso, apenas si le había dado un sorbo, lo dejó y se fue al camarote. No se acostaría formalmente, pues no quería hacer ruido para no despertar a Candy. Lo que menos deseaba era molestarla. Cuando entró, ya se perfilaba luz por las ventanillas. La vio dormida.
Estaba acostada sobre las colchas y las almohadas estaban regadas en la cama. Estaba vestida. Ella no se había quitado su ropa. Se había dormido abrazada de un almohadón. Seguramente te dormiste llorando, mi pecosa, pensó, y sintió un profundo deseo de abrazarla. Se sentó al borde de la cama. La noche anterior no había querido dejarla sola, pero no podía tolerar más la desesperación que sentía al pensar que debía dejarla ir, y también supo que ella necesitaba pensar. La contempló en silencio y vio los párpados de sus ojos cerrados con inflamación. ¿Lloraste mucho, mi pequeña pecosa? Te diste cuenta, ¿verdad? Te diste cuenta de tus sentimientos por Albert y que yo salgo sobrando en tu vida. Tienes miedo de causarme sufrimiento. No te preocupes, pecosa. No me verás sufrir. Voy a ocultar la tristeza hasta lo más profundo y tú no la verás. Te lo prometo. Así podrás decidir solo por tu felicidad y no por la mía. Serás muy feliz con Albert. Lo estremeció ese pensamiento y sin poderlo evitar se reacostó un poco para alcanzarla y le acarició el rostro. Seguramente ella tenía frío porque en cuanto sintió el calor de su cuerpo, se acurrucó en su abrazo. Él ya no se pudo levantar. O siendo honesto, ya no se quiso levantar. Era la última noche que estaría tan cerca de ella y quería sentirla muy, muy cerca. Candy, cómo quisiera estar siempre a tu lado para consolarte. Acomodó una almohada, la abrazó más estrechamente y casi de inmediato se quedó dormido. Esta vez fue ella quien despertó primero. Al despertar, la sensación de confort la llevó a pensar en los tiempos en que era niña y por primera vez durmió en la cama de los Andrew. Se sintió tan cobijada y protegida que le gustó mucho despertar así. Percibió la inflamación de sus ojos, pero no quería abrirlos todavía. Era una sensación de seguridad y armonía la que estaba experimentando y no quería que se escapara sin disfrutarla por un momento más. Era como si estuviera completa. Qué rara sensación, pero es así, me siento completa. ¿Por qué será? Fue cuando quiso moverse cuando se dio cuenta algo muy pesado le estaba aplastando el estómago. Había pensado que eran los cobertores, entonces recordó que ni siquiera se había cambiado de ropa para dormir. Abrió los ojos lentamente. Era el brazo de Terry que estaba recostado a espaldas de ella y la tenía abrazada por la cintura. Extrañamente no se sobresaltó. Si hubiera sido otro tiempo, seguramente lo había aventado a empujones y lo habría corrido del camarote. Pero ahora, y especialmente esa mañana, ese abrazo la llevó a sentirse tan confortada que no deseaba despertar nunca. Seguramente él se había dormido muy tarde porque el sol ya se veía alto y estaba muy profundamente dormido. Recordó que en las noches anteriores tampoco había dormido. Quizás habría completado 6 u 8 horas de sueño en las 3 noches juntas. Sintió ternura por él. No quería incomodarlo, ni ella quería salir de su abrazo. Así que cerró los ojos tratando de dormirse nuevamente. De pronto, escuchó un leve toquido en la ventanilla. Ninguno de los dos se movió. Un segundo toquido. Escuchó la respiración de él que estaba despertando. Qué fácil se despierta, pensó Candy. Lo sintió levantarse muy despacio como para no despertarla. No recordaba lo considerado que puede ser Terry. Cuando él ya estaba de pie, ella se volteó hacia donde él estaba parado avisando al mozo que ya estaba despierto. Candy alcanzó a ver el reloj del joven cuando Terry levantó un poco la cortinilla. Eran las 8. Terry volvió a bajar la cortinilla y recargó la cabeza en la puerta. Se ve realmente cansado, pensó Candy. Debería volver a la cama y dormir otro rato. Entonces él volteó y la miró muy sorprendido. Candy, creí que aún dormías. Casi acabo de despertar, respondió ella. ¿Todavía tienes mucho sueño, Terry? ¿A qué hora te dormiste? La verdad, no lo sé. Creo que eran casi las 6. Vaya, era cierto cuando dijiste que muchas veces te alcanzaba el amanecer. ¿Por qué no te duermes otro rato? Si no me equivoco,
Estaremos llegando a Los Ángeles a media tarde, así que hoy podemos almorzar más tarde. Ven, duérmete. Se hizo a un lado dejando la cama libre, mientras yo acomodo lo de mi equipaje y me visto para ir juntos al comedor. Terry se sintió cohibido con la atención que ella le manifestaba y solo atinó a rascarse la cabeza. Entonces ella lo tomó de la mano y lo jaló hacia la cama. Él sonrió sorprendido de esa actitud maternal y se dejó guiar. Ella le acomodó una almohada y lo descalzó haciéndolo ruborizar. No recordaba haber recibido tantas atenciones en su vida. Luego ella, sin prestarle más atención a sus leves protestas, sacó unas sábanas del sofá y dijo, y lo cobijó. Gracias, Candy. Y nunca te lo dije, pero gracias por haberme curado aquella noche en tu habitación. Cerró los ojos, pero le escuchó quejarse un poco y los volvió a abrir. La vio batallando para bajar su baúl de ropa. Seguramente ella no lo había subido ahí. Se sonrió. Candy era fuerte, pero el baúl era grande. Con razón, no había vuelto a guardar sus vestidos durante el transcurso del viaje. Hizo a un lado la sábana y se levantó a su lado para bajar el baúl. Ella lo miró sorprendida. Él puso el equipaje en el sofá cama y se volvió a acostar. Sentía los ojos pesados, pero no los cerró. Se dedicó a verla y a escuchar el suave tarareo que cantaba mientras doblaba sus ropas y las iba guardando. ¿Te habrás dado cuenta que me dormí contigo? No, no creo. Si te hubieras dado cuenta, ya me habrías echado hasta del camarote. Candy, ¿qué voy a hacer? No te puedo dejar ir. Ya no voy a poder vivir más sin ti. Pero si tú amas a Albert, tampoco podría forzarte. No te quiero perder. No debía ni siquiera haberte tocado. Ahora ya no quiero dejarte ir. Ese pensamiento lo hizo pasar saliva. Candy volteó a verlo antes de que él alcanzara a cerrar los ojos. Ya deja de estar fisgando y duérmete, Terrence. Luego se sentó en la orilla de cama y le puso la mano en los ojos, haciéndole cerrar los párpados. Él no pudo evitar sonreír. Parecía más una mamá regañona, pero había tanta dulzura en su tacto que lo conmovió profundamente. Dejó los ojos cerrados y ella lo arropó con las sábanas y le quitó el cabello de la frente. Estuvo sentada un rato hasta que consideró que ya se había dormido. Terry se dejó llevar por el cansancio y el sueño, pero no pudo dormir. Eran demasiado intensos los sentimientos que experimentaba como para quedarse dormido, pero ya no volvió a abrir los ojos hasta que le escuchó entrar al baño. Entonces, finalmente se pudo dormir. Ella se tomó su tiempo para estar lista. Ya solo le faltaba guardar la ropa con la que se había dormido. También en su equipaje guardó el saco de Terry que le había prestado el primer día. No se apresuró porque esperaba que él durmiera un poco más. Sabía que tanta falta de sueño podía con facilidad menguar su salud, así que solo pensó en cuidarlo. Mientras se preparaba, Candy recordó: es muy extrañamente agradable esa sensación de despertar abrazada de Terry. Me gusta, me siento tan completa. Me gustaría tanto poder despertar así todas las mañanas. El rubor le pintó las mejillas con la simple idea. Pero no sería imposible. Hoy mismo estar en el departamento y luego al curso. Quizá ya lo vea solo unas cuantas veces antes que termine, y cuando menos lo espere, ya será el tiempo de regresar al hogar. Sintió una leve punzada de dolor en su corazón. No quisiera que este viaje terminara nunca. Ya sé lo que haré. Le daré la dirección a donde voy a vivir y así podrá ir a visitarme cuando quiera. ¿Y si no va? Bueno, calma, Candy. Tendrá que ir cuando menos una vez para que le regrese su saco. Cuando salió ya lista, lo vio dormir. Sentía los acelerados latidos de su corazón. Recordó que un mes atrás se había sentido profundamente sola, angustiada y triste al no encontrarlo en el departamento de Nueva York, y ahora estaba ahí, durmiendo ante sus ojos. Quiero estar cerca de ti, Terry, siempre. Entonces él se movió y ella dejó de mirarlo. Vaya que tiene sensible el sueño.
Luego se ocupó de acomodar sus prendas lo más silenciosa que pudo. Terry abrió los ojos desde que la escuchó salir del baño. Se despertó, pero quiso complacerla, haciéndole creer que su esfuerzo por no despertarlo tenía algún logro. Además tenía los ojos en descanso y aunque no durmiera se relajaba. Había leído algo de meditación de las costumbres orientales y en una ocasión, aburrido de estar en casa de Susana, se había puesto a practicar esas técnicas de meditación. Con sorpresa descubrió que en algo sí funcionaban, pues por lo menos había logrado tenerle más paciencia a la madre y a la hija. Sonrió, porque ahora, viendo su vida en retrospectiva, le daban risa muchas cosas que había hecho en su desesperación por continuar viviendo. Sí, te da risa ahora porque Candy está aquí moviéndose a un lado tuyo, pero otro tiempo no lo pensabas así, le dijo su vocecita interior. ¿Qué importa?, pensó. Hoy no quiero terminar con el momento. Entreabrió los ojos un segundo, la vio moviéndose lo más sigilosa que podía. Se esforzó mucho por contener la risa. Pero ¿quién le dijo a Candy que podía ser silenciosa alguna vez en su vida? Si pareces una castañuela, Candy. Cuando finalmente la sintió quieta, abrió los ojos. La sorprendió viéndolo con mucha ternura. Su mirada lo conmovió. Si continúas así, pecosa, me vas a hacer imposible el trabajo de dejarte ir, pensó. Cuando Candy lo vio abrir los ojos, se rió. Hace mucho que ya no estás dormido, ¿verdad? ¿Te diste cuenta, pecosa? Terry se rió. Sí, la primera vez que te reíste pensé que estaba soñando algo gracioso, pero la segunda y la tercera vez ya no te pude creer. Levántate entonces si no vas a dormir. Ya son más de las 9. Y me trozo de hambre. En ese momento le gruñeron las tripas. Terry se levantó de un salto. Vamos entonces, le dijo mientras le tomaba de la mano. Candy lo miró sorprendida. No te vas a cambiar de ropa. Terry volteó rápido a verse y luego cogió los hombros. Lo puedo hacer después. Vamos. La jaló de la mano obligándola a moverse y salieron a almorzar. Esa mañana, Terry pidió 2 cafés. Se sentía cansado y triste, pero había tomado la determinación de no dejarla que ella lo notara, así que concentró toda su atención en las cosas agradables del día. Decidió mentirse, imaginar que en realidad ella era su prometida y disfrutar cada momento como si fuera real, lo cual le resultó fácil porque Candy parecía también muy contenta esa mañana. Quizás no se dio cuenta o lo hizo con toda la intención, pero en ningún momento mencionó a Albert. Quizás estaba siendo muy amable porque al darse cuenta que estaba enamorada de él, temía lastimarlo. Sí, así era Candy, siempre pensando en los demás, aunque se olvidara a sí misma. Terry suspiró mientras les traían el almuerzo. Estaba seguro que Albert la protegería incluso de ella misma, de la misma forma en que él mismo lo haría si tan solo tuviera la oportunidad de quedarse a su lado. ¿Qué pasa, Terry? Él, haciendo a un lado esos pensamientos, la miró sonriente. ¿De verdad nada se te escapa, Lady Pecosa? No pasa nada, solo pensaba que si habrá llegado ya el tren de carga a Los Ángeles. ¿Enviaste algo en esa línea? Sí, dijo él, mi auto. Aún no sé la dirección que me consiguió Karen. Le pedí que fuera cercana a los estudios y dijo que sí lo estaba, pero con ella nada se sabe. Si tiene ganas de hacer algo, bien lo hace, si no, es mejor ni intentarlo. Y por si las dudas, mejor traigo el auto. Además que hay muchos lugares por visitar. Están las playas del Pacífico, son muy agradables y no me gusta depender de nadie para ir. Debes conocerlas, Pecosa. Candy, muy sonriente por la invitación, entonces él sí pensaba invitarla. Claro, me encantaría. ¿Te estás refiriendo a Karen Klein? Sí, la conoces, ¿verdad? Recuerdo que me dijiste que la habías visto en Florida. Si no me equivoco, ella tiene su familia allá. Candy creyó que Terry no tenía muchos recuerdos de lo que había pasado aquella ocasión en Nueva York, pues parecía muy distraído en aquel momento.
Sí, sí la conozco. ¿Cómo está? Está muy bien. Mientras que tenga suficientes protagonistas, ella está bien. Candy, ¿qué andabas haciendo en Florida? Candy le empezó a contar de los motivos del viaje, de Karen, sobre cómo la había descubierto intentando escapar por la ventana. Le contó del trayecto, de nuevo se reían juntos. Las peripecias de Candy no tenían límite, pensaba Terry. También le contó de Guillermo. Terry le preguntó, ¿entonces el papá de Guillermo era el técnico de luces? Candy asintió con la cabeza. ¿Sabes, Candy? Entonces fue gracias al papá de Guillermo que yo supe que te encontrabas en Chicago, porque él fue quien encontró mi pañuelo en el asiento del tercer piso. Yo había estado sentado ahí, pero en cuanto me lo dio, supe que tú lo habías dejado ahí. Recordé exactamente el día que te lo puse en el brazo, porque te habías cortado. Candy se sentía muy contenta. La plática con Terry era muy agradable. ¿Y por qué estaba sentado en el tercer piso, Terry? Él le contó cuáles eran sus ideas en ese momento y juntos terminaron concluyendo que había sido bueno que ella hubiera visto parte de la obra desde ese piso. Ya eran más de las 12 del día cuando terminaron el almuerzo. Estaremos llegando a Los Ángeles en unas 4 o 5 horas más. No, en 3 horas más. Anoche me explicaba el ingeniero que hoy no hay mucho tráfico y que se ha ganado tiempo haciendo pocas paradas, así que estaremos más temprano. Oh, qué pronto entonces. Es mejor que vayamos al camarote para que te cambies y prepares tu equipaje. Sí, respondió Terry, me parece bien, aunque mi equipaje siempre está listo. Pero vamos, para que me cambie de ropa. En ese momento el mozo se acerca a preguntar, ¿va a desear tomar la comida aquí el señor o su prometida? Terry se refirió a Candy. ¿Tú vas a querer? Ella negó con la cabeza. No podía comer nada antes de 3 horas. Entonces no, le dijo al mozo y se retiraron. En el camarote, Terry puso el baúl de Candy en la cama y luego bajó su equipaje y sacó la ropa que necesitaba. Candy se asomó para descubrir lo ordenado que estaba acomodado todo. ¿Siempre eres así de ordenado, Terry? Casi. ¿Y tú, Candy? ¿Siempre eres así de fisgona? Ella trataba de empujarlo, pero él se quita a tiempo y Candy casi se cae de la cama. Si él no lo hubiera alcanzado a detener, la jaló y la hizo sentar en el sofá, pero ella siguió asomándose a su equipaje. Candy vio el escritorio portátil. ¿Puedo leer más de tu libro? No, no puedes. Solo un capítulo. Pecosa entrometida. No. Ella le sacó la lengua. Terry, en verdad, era muy difícil de convencer. Él se ríe de ella y saca el escritorio poniéndolo sobre las piernas de Candy. Solo un capítulo, Lady Pecas, le advirtió. Enseguida se metió a asear y a cambiar de ropa. Cuando salió, la encontró llorando por el libro. Le pareció extraño ver la reacción de Candy ante la historia. Ella era muy sensible al dolor ajeno y él sabía que en esa parte de la historia se ponía muy dramática. No le dijo nada a Candy, solo le dio su pañuelo. Ella ni volteó a verlo, solo tomó el pañuelo y continuó leyendo. Con un vistazo, Terry supo que ya iba en la parte final del capítulo. Mientras guardó sus ropas y cuando estaba terminando escuchó que ella iba a cambiar la hoja iniciando el siguiente. Se volteó hacia ella y le quitó el escrito. Candy le respingó, pero terminó dándoselo. Terry cerró y guardó su escritorio, cerrando finalmente su equipaje. «Oh, espera, Terry», y se levantó a abrir el equipaje de él y el escritorio, sacando una tarjeta pequeña. Luego volvió a cerrarlo todo y de su bolsa sacó el estilógrafo que él le había obsequiado. Lo vio escribir algo y luego guardó su estilógrafo en la bolsa y le devolvió la tarjeta a Terry. «Esta es la dirección en la que voy a vivir». Terry se sentó en el sofá al lado de Candy junto a la ventana. Vio con desgano la tarjeta. Lo que menos quería saber era en dónde iba a vivir, porque si sabía, entonces no iba a resistir el deseo de ir a visitarla. Leyó la tarjeta. Santa Mónica Boulevard, 812,
Interior 3, Beverly Hills. Luego la guardó en la bolsa interior de su saco. En cuanto pudiera la tiraría y la olvidaría. Así no habría forma de convencerse en buscarla. Él no quería forzarla de ninguna manera a quedarse con él si ella en realidad prefería a Albert. Terry estaba dispuesto a protegerla incluso de sí mismo. Terry, ¿ya publicaste otros libros? Él asintió con la cabeza. ¿Cuál es tu seudónimo? Terry estaba distraído mirando el paisaje. Ya empezaban a verse más cercanos los poblados unos de otros, lo cual significaba que se estaban acercando rápidamente a la ciudad. Volteó a verla y recordó la pregunta que ella había formulado. ¿Todavía no lo adivinas, Candy? Casi hubiera jurado que eras fan mía en los 2 libros anteriores, le dijo riéndose. Candy le dio un codazo. Presuntuoso. No cambias, ¿verdad? Él seguía riéndose. Le gustaba jugar a molestarla. Entonces ella pensó en la historia que estaba leyendo, por la parte del escrito que llevaba. Terry tenía un estilo muy particular. La forma en que describía los sentimientos y la facilidad con la que atrapaba su atención, eso solo la había experimentado en otra ocasión con un libro llamado Crónica de un viaje a la desesperanza. Particularmente, ella se había sentido muy identificada con la historia. Patty también lo había leído y le había dado la misma impresión, pero ese libro había sido para Candy como un recorrido de sus propios sentimientos, desde el momento en que se habían separado de Terry en Nueva York hasta el momento de leer ese libro. El autor tenía un nombre no muy común y sin apellido. Parecía de otro país. Ella no sabía qué quería decir ese nombre. Lo pensó un segundo más. Sí, era el mismo estilo que había identificado en el escrito que Terry guardaba celosamente. Recordó el segundo libro de ese mismo autor. Sonrió. Sí, ya sé quién eres. Terry volteó hacia el paisaje, pero se estaba sonriendo y esperó a que ella le dijera. Tú eres Anohito. La sonrisa de Terry se hizo más amplia. Lo había descubierto. Terry se reía cuando le dijo. ¿Lo ves? Sí eres fan mía. Candy se rió y a la vez le dijo fingiendo molestia. Ay, cállate, Terry, no te rías de mí. Enseguida se volteó hacia él con la intención de pegarle. Terry ya esperaba su reacción. Levantó los brazos para defenderse, pero se equivocó. Ella metió las manos por debajo y le quiso picar las costillas. Apenas se alcanzó a bajar los brazos y le detuvo las manos. Eres una tramposa. No podía aguantar la risa. ¿Yo qué culpa tengo de que sea cierto? Candy peleaba por recuperar sus manos. También estaba fingiendo, pero fingía estar enojada. Suéltame, pretencioso presumido. Terry le puso las manos atrás deteniéndoselas con una mano mientras que con la otra le empezó a hacer cosquillas. Ella empezó a reír. Le quiso pegar con los pies, pero él se los atrapó con las piernas. Él la tenía abrazada y casi acostada sobre el sofá, mientras utilizaba su propio cuerpo para inmovilizarla. Se reía con ella, estaba tan cerca y se sentía tan feliz haciéndola reír, pero de pronto sintió el impulso de besarla. Vio sus labios tan cerca de los suyos, sintió el cálido aliento de su risa. Ella estaba luchando con desesperación para soltarse, y Terry tuvo que luchar consigo mismo para reprimir su deseo. Se encontró con su mirada y en un estruendo de anhelos lo anegó. Cuando pensó que ya no podía contenerse, la soltó poniéndola de nuevo sentada en el sofá y se volteó de nuevo hacia la ventanilla tratando de regularizar su respiración. Ya, pórtate bien, pecosa. Fue todo lo que atinó a decir. Sentía que el corazón se le quería salir del pecho. Candy no lo podía creer. Nunca antes nadie le había sometido con tanta facilidad. Se quedó sentada con las manos en el regazo, recuperando la respiración por la agitación de jugar, pero también porque por un momento estuvo segura que Terry la iba a besar. Lo vio en sus ojos, reconoció su mirada. Había sido la misma lucha interna que había visto en aquel verano. La había visto ahora. Podía escuchar los latidos de su corazón. Sintió cómo sus mejillas se ruborizaban. Cuando se dio cuenta que ella deseaba ser besada, cerró los ojos para alejar ese pensamiento.
¿Cuál libro leíste?, preguntó Terry. Candy abrió los ojos y le agradeció el cambio de tema. No te voy a decir. Escuchó la risa profunda de Terry. Ya no era necesario que le dijera, él sabía que había leído los dos, y ambos libros le habían causado la misma adicción. Luego de empezar a leerlos ya no quería dejarlos sino hasta terminar. Además, se había quedado con la sensación de extrañarlos por varios días después de terminar de leerlos. Bueno, haré crecer tu vanidad. Sí, soy tu fan. Y Annie y Patty también lo son, hasta Archie. ¿Ves qué fácil es reconocerlo?, le dijo Terry, pero se levantó rápido antes de que ella pudiera volver a tocarlo y caminó hacia la puerta del camarote. Voy por una limonada. ¿Te traigo una?, le preguntó mientras abría la puerta. Candy volteó hacia él con una gran sonrisa y le dijo, no hace falta, gracias, ya me bañé. Alcanzó a ver que Terry se ruborizaba en medio de la risa antes de cerrar la puerta. Todavía escuchaba su risa profunda cuando pasó de un vagón a otro. Se acercó a la ventana ocupando el lugar que antes tenía Terry y recargó la cabeza en el respaldo. ¡Qué bueno que salió! Ella necesitaba espacio para recuperarse del torbellino de sentimientos que le habían ocasionado. Él la había besado y en su memoria ella había recreado aquel beso en tantas ocasiones. Las sensaciones que le había provocado, los sentimientos encontrados al descubrir que era un beso que a pesar de sí misma en aquel momento lo había disfrutado. Sentir sus labios suaves y firmes sobre los suyos y su pecho tan cercano al de ella le había quitado el aliento. Nunca más pensó en ser besada de nuevo. Se suponía que solo debía besar a su esposo. Sabía que Annie y Archie no se habían besado sino hasta el día de su boda. Eso era lo que esperaba de una dama, aunque Terry ya había tomado un beso de sus labios deliberadamente. Ahora se descubrió a sí misma deseando ser besada por Terry otra vez. Todos sus sentidos querían que la besara. De nuevo se ruborizó. Esto no debía pasar. Él no debía volver a ponerla en esa situación y ella no debía tener esos deseos. Aunque Terry fuera su prometido, eso no estaba bien y lo más es que en realidad no era su prometido, sin importar cuánto ella lo deseara. Sentía mucho calor, pero sabía que no venía de fuera, sino de adentro de su pecho. Ojalá Terry se la trajera, si la trajera la limonada. Terry hizo una pausa en el vestíbulo del tercer vagón. Necesitaba respirar. Pensó que se volvería loco. Todo su ser anhelaba regresar al camarote y besarla. Solo una vez, le decía la vocecita. Cerró los ojos y la primera imagen que vino a su memoria fue la de ella. Por un segundo imaginó que ella había dejado de luchar, como si hubiera deseado que la besara. La vio completamente indefensa, tan cerca, tan suya. Pero no es tuya, habló su pensamiento con mucha fuerza, regresándolo a la realidad. No, no lo es, por eso no la besé, porque no debo confundirla más, y porque ella es de Albert, y por eso ya nunca me volveré a acercar a ella, porque debo dejarla ir. Sintió angustia y la tristeza pronta le avisó que ahí estaba lista para instalarse en su vida en cuanto el viaje terminara. Pero aún no termina, se dijo y caminó hacia el comedor. Cuando pidió las limonadas, recordó la broma de ella y sonrió. Esa era una parte de Candy muy nueva. Antes no la recordaba tan sagaz. Le gustaba esa nueva faceta de intelectualidad que su pecosa de antes no tenía. Terry regresó al camarote. Ella miraba por la ventana. Le dio su limonada y ella la recibió con una sonrisa. Nunca podría volver a tomar limonada sin recordarlo. Entonces él checó su reloj. Ya solo quedaba una hora. En un momento más y estarían entrando a la ciudad. Cuánto deseaba que el viaje nunca terminara. ¿Cómo vas a llegar a tu departamento?, la vocecita le preguntó. ¿Por qué? ¿Quieres llevarla tú? George arregló un transporte que me llevará a la dirección que te di. Y pues ya luego yo veré la forma de trasladarme. Según George, el departamento es muy cerca de la universidad, respondió ella. ¿Son personas de confianza?, preguntó Terry.
Sí, si George lo dice, lo son. Me parece que trabajan en una sucursal del banco de los Sandry. Si es así, entonces sí debe de conocerlo. ¿Me prometes que vas a tener cuidado?, dijo Terry. Candy recordó la noche de Oklahoma y le sonrió. Sí, te lo prometo. Apenas habían terminado las limonadas cuando les avisaron que debían estar listos para descender. Terry fue a regresar los vasos al comedor, pagó la cuenta, regresó ambas llaves del camarote y retornó con Candy. Para entonces el tren ya estaba deteniéndose en la estación. Tomó las dos valijas, la suya y la de ella, y la dejó salir primero, y luego bajaron del tren. Fue a buscar el transporte de Candy. Era un auto con el escudo de los Sandry quien la esperaba. Terry la ayudó a abordar al coche y vio cuando el carro partía alejándose en las calles. Sintió que el corazón se iba detrás de ella. La tristeza, que esperaba atenta a su partida, se instaló como dueña y señora de su vida. En su mirada brilló de nuevo la tristeza. Cuando ya no pudo ver más el auto, regresó con su equipaje para hacer los trámites necesarios y recoger el suyo propio. Pero el tren de carga venía retrasado. Tardaría poco más de 1 hora en llegar, así que fue a un restaurante cercano y pidió tomar una gaseosa de frutillas. Continuará.